Bueno, y en Charlas 914 tenemos al profe Jordi Romero Castillo. El profe Jordi en creo que casi todas las redes sociales. Bienvenido a Tercer Canal, bienvenido a Charlas 914. Y es un placer además para nosotros poder hablar de uno de los temas tal vez más revolucionarios, más transformadores, que es la educación, qué es lo que usted hace por la educación, qué es lo que usted hace por la innovación en educación, pero sobre todo también los retos difíciles que hay en un tiempo en donde a veces la educación se pone de un lado, está proscrita y hay una lucha por la educación como práctica de la libertad, como diría Freire, que sigue inconclusa, que siento que cada día es más difícil, pero que personas como ustedes mantienen la esperanza para sacarla adelante. Profe Jordi, queremos primero hablar de su biografía, de su infancia, de los momentos de asombro que de alguna forma marcaron también su vida de pequeño y que seguramente le inspiraron después para su vocación como maestro. No, Jairo, un placer, un gusto, de verdad que me siento muy halagado de estar acá en este espacio y ojalá salga una entrevista enriquecedora para mí y para las personas también que están allí detrás de la pantalla. Profe, ¿dónde fue su infancia? Usted, entiendo, cuando nace está en el barrio El Claret, un barrio popular del sur de Bogotá. Quisiera saber un poco sobre eso. Sí, yo soy claretiano, yo nazco en el Claret. Allí vivimos, o vivo particularmente, personalmente, solamente 3 años. Sí, allí pagamos arriendo, mi papá pues paga renta ya con mi mamá. Allí nace mi hermano mayor también. Y luego, pues afortunadamente logramos hacernos, bueno, logramos, no, mi papá y mi mamá logran hacerse con un casalote, ¿no? No sé si todavía existe ese concepto del casalote, pero era un espacio donde, pues, a bien tenías, podías construir allí tu casita, ¿no? Ir construyendo, pues, ir poniendo ladrillo sobre ladrillo para ir construyendo tu casa. Se hacen con un casalote en el barrio Bochica Sur, ¿no? Bochica Sur, localidad también de Rafael Uribe Uribe. Eh, en un momento en el que el barrio empieza como a crecer, ¿no? Era realmente potrero. Vivíamos allí en medio de árboles, de montañas. Ya hoy en día, pues como gran parte de Bogotá está muy construido. Y allí, pues afortunadamente, mi padre y mi madre logran hacerse con una casita propia que han ido construyendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con el pasar de los años. Y el profe Jordi crece allí hasta su vida adulta. Ya luego pues se organiza con su pareja y ya empieza a vivir ya en otro lado, pero nací en el Claret y crecí en Bochica Sur. Ok, profe. ¿En qué colegios estudió usted? ¿Qué recuerda de la infancia, del asombro? ¿Cómo se enamora de las ciencias sociales? Yo creo que tuve una infancia muy feliz. Yo creo que fui un niño muy feliz, por supuesto, sin muchos lujos. No crecí en medio de muchos lujos, pero crecí en medio de una vida digna que afortunadamente mi papá y mi mamá me supieron dar desde muy pequeño y siempre me han dado, eh, de muchas alegrías, de mucha felicidad, con un hermano que me hacía reír todo el tiempo y que hasta hoy en día me hace reír todo el tiempo, con un papá muy amoroso, entregado a su trabajo, y con una mamá también, es muy propio de estas generaciones tan machistas, muy entregada a su hogar, que hasta el día de hoy da la vida por sus hijos. Entonces mi infancia fue una infancia muy feliz, Jairo. Estudié en el Colegio Fe de Alegría, que es una comunidad jesuita religiosa, popular. Allí hice hasta noveno, en el barrio Molinos, que es muy cerca a Bochica Sur. Y por cosas de la vida que todavía no me explico, en décimo, es decir, faltando un año para graduarme, decido cambiarme de colegio y termino mi bachillerato en USME, en un colegio distrital en el Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy en día digo, no, pues, ¿cómo voy a dejar a mis amigos, no? A mis amigas de toda la vida, y voy a graduarme en otro colegio? Pero fíjate que, así como dice mi madre, pues por algo se dan las cosas, y ese cambio de institución me lleva a conocer a una profesora que me engancha con la filosofía y me engancha mucho con la literatura, y desde allí soy un apasionado por los libros y por la lectura. Digo esto porque capaz que si hubiera terminado en Fe de Alegría, pues hubiera terminado con mis amigos de siempre, ¿no? Con una graduación muy chévere, muy sentimental, muy emotiva, pero capaz que no hubiera tenido ese enganche con la lectura que luego me llevó a prepararme para la nacional, etcétera. Ya pues de pronto vamos a tocar más adelante esto en la conversación. Termino entonces en el Colegio Público de USME, en el Cervantes Saavedra, donde curso mi grado 11. Pero desde mucho antes, Jairo, desde mucho antes, curiosamente el tema de la docencia empieza a llamarme la atención. Es difícil, yo hoy en día les pregunto a mis estudiantes, sexto, séptimo, octavo, ¿qué quieren ser de grandes, no?
y escuchar decir que quieren ser profesores, profesoras, eso es una vaina extraordinaria porque a nadie tiene en su proyecto de vida ser docente, por muchas cosas hasta comprensibles, ¿por qué no? Pero en mi caso sí, yo me recuerdo mucho con ese querer ser maestro desde muy pequeño y uno ya pues atando cabos y haciendo un trabajo de introspección y de retrospección también, entiendo que es porque yo me gozaba mucho el hecho de hacer una exposición. Cuando yo pasaba ya al frente a explicar un tema, esa situación que para muchos jóvenes, niños, niñas es como una vaina de timidez, de inseguridad y de miedo, ¿no? Enfrentarse a sus compañeros, a un Miedo público. frente al error, además. Exacto, frente a su profesor que está ahí, que lo puede juzgar, tener que apropiarse de un tema. Yo me la gozaba, yo me empoderaba con el marcador, explicaba el tema, me sentía muy bien, sentía cierto placer en ese transmitir el conocimiento. Y también cuando nos dejaban tareas grupales o cuando hacíamos trabajos en equipo, yo me sentía muy bien explicándole a mis compañeros y a mis compañeras temas que no entendían. Entonces, ese gusto por esa transmisión del saber, ese sentirme bien delante de los demás, transmitiendo un tema, me hicieron ver que la docencia podía estar ahí como dentro de mi proyección a futuro, lo mismo que el teatro. Yo participaba en cuanto a obra de teatro se inventaban en el colegio. ¿Quién quiere hacer de Simón Bolívar? ¿Quién quiere hacer, quién quiere personificar a Rafael Pombo para declamar? ¿Quién quiere hacer un baile? Entonces, también... Iba a ser su primera carrera, ¿no? Después. Exacto, correcto. En artes escénicas. Entonces, dije, bueno, me gusta la actuación, me gusta el teatro, me llama la atención la licenciatura, la pedagogía, y es por eso entonces que he decidido estudiar artes escénicas en la Universidad Pedagógica. Una licenciatura que quedó inconclusa muy temprano porque apenas hice un semestre, pero que me permitió conectar esas dos pasiones y yo siento que incluso todo este tema de redes sociales también tiene mucho que ver con lo teatral, pero es más, yo creo que la docencia también tiene que ver mucho con lo performativo, porque es como si tú estuvieras allí en una obra de teatro, no tienes un público, una audiencia que son tus estudiantes, tienes un libreto que es tu clase, estás allí enfrente como si estuvieras allá en la tarima. Tienes que hacer ciertos movimientos para llamar la atención, entonces no es algo que yo me estoy inventando, son palabras de un pedagogo argentino que se llama Daniel Brailovsky, que dice que el acto pedagógico es un acto performativo en sí mismo, ¿no? Porque tiene muchas coincidencias. Y bueno, digo, no, pues estudiemos teatro, me apasiona, y estudiémoslo en la Universidad Pedagógica y tengo la gran fortuna y el privilegio de pasar ahí mismo el examen, pero pues sí, el encanto me duró muy poco, unos 4 o 5 meses porque me di cuenta que el teatro me gustaba, pero no como en términos profesionales más adelante, sino como en su momento, entonces abandoné la licenciatura 6 meses apenas. Profe, usted cuenta, bueno, que estaba en el Fe y Alegría y hay un paso al Miguel de Cervantes, pero no nos contó la razón. ¿Hay algo ahí? Sí, no, tiene que ver con, bueno, primero, en el Fe y Alegría de toda la vida estudié hasta el 9º, ¿sí? Porque solamente existía hasta grado 9º. Para estudiar 10º y 11 tú tenías que hacerlo más lejos en el barrio Palermo Sur. Es decir, ya el colegio no me quedaba 5 minutos caminando, sino que me quedaba 40 minutos caminando. Era un tramo bastante largo y también era una jornada única, es decir, hasta las 3 de la tarde. Yo hice allá 10º en Palermo Sur, pero fue un año en el que llegaban a mi casa muy tarde, salía desde muy temprano y decía, no, pues es que no tengo tiempo para otras cosas, quiero hacer ejercicio porque me llamaba mucho la atención el tema del gimnasio, quiero estar en una escuela de fútbol porque siempre me ha gustado mucho el fútbol. Le dije, mamá, no, pues madre, no, aquí pues se me está yendo la vida, llego muy tarde del colegio, llegaba casi a las 4, 4:30, 5 a hacer tareas y a dormir básicamente. Y mi madre pues logra hacerse con influencias allí en Usme porque toda mi familia materna y paterna nació en Usme y muchos de ellos viven todavía allá en Santa Librada y logramos hacernos con un cupo en el Cervantes Saavedra en la mañana, entonces la jornada ya me quedó más cómoda y tenía más tiempo libre en la tarde. Sí, cambié unas cosas por otras. Entonces yo creo que esa fue la razón especialmente, el tema del tiempo. Profe, digamos, en ese paso por el colegio hay un momento en donde empieza a despertar el tema vocacional de la docencia. Ya nos contó de las exposiciones y demás, pero ¿qué influencias tuvo usted? ¿Qué maestro recuerda? Nos contó la maestra del Cervantes, que es la lectura. Sí. Si puede profundizar en esa maestra, cómo se llama, y los otros maestros que la hayan también influenciado, que haya sido importante para usted. Esa pregunta me avergüenza mucho porque no recuerdo el nombre de la profe, era de filosofía.
pero pues para hacerle honor a la verdad... Pasa mucho, pasa mucho. Sí, pasa mucho, y para hacerle honor a la verdad, Jairo, yo no tuve profesores que me marcaran verdaderamente. Yo no tuve un profesor que me hiciera pensar como, qué gran tipo, qué gran maestra. Tuve profes con los que sí tuve clases muy interesantes, muy buenas, pero de pronto el profe Jordi de hoy quiere ser ese profe que nunca tuvo, ¿no? Yo trato de proyectarle cosas a mis estudiantes que yo nunca vi en mis maestros. Y cuando llegué a la universidad, perdóname ese cambio ahí brusco, a la Universidad Nacional, yo tuve profes muy buenos y muy tesos que han escrito 10, 30, 50 libros de temas realmente muy complejos, pero que para transmitir ese saber ya en términos pedagógicos no lo hacen con la misma pasión. Y yo creo, hoy en día en el aula, lo que llevo siendo profe, he tratado de ser ese profe que nunca tuve, ¿no? Que nunca tuve, y hacer cosas que como estudiante no recibí de parte de mis profes. Entonces no tengo profesores que me hayan marcado. Recuerdo a esta profe porque sí me enganchó con la filosofía, ¿no? Que me enganchó mucho con las tragedias griegas y que me dejó ese gustico por la lectura. Porque cuando yo estoy aquí cambiando bruscamente, perdón, todos los tiempos y todos los escenarios, cuando yo salgo de la pedagógica, cuando estoy estudiando en la pedagógica, yo no le digo a mi papá y mamá que me retiro de la carrera, sino que les digo, ya vengo, voy a estudiar, y lo que hago es ir a Luis Ángel Arango, y lo que hago es allá meterme, pues lo que duraba toda la jornada universitaria, casi que todo el día, a leer y a consumir mucho libro, pensando en el examen de la nacional, pero también por ese gusto mío de la lectura, ¿no? Una persona que no le guste leer, un adolescente que no le guste leer, pues no va a encerrarse ya en el Luis Ángel Arango 8, 9, 10 horas a leer porque no encuentra, no se ve en su salsa. Yo sí por ese gusto de la lectura le decía a mi mamá y mi papá que me iba a la pedagógica, chao, ya vengo, y lo que hacía era irme para el centro, paraba antes en una iglesia porque era muy creyente en esa época, le rezaba ahí a mi Dios para que me ayudara en el examen de la nacional, y me iba a consumir y a devorar libro como ratón de biblioteca, y me presento a la nacional una primera vez, no paso, me presento ya la segunda vez y ahí sí ya logro entrar. Pero todo esto para decirte que no tuve maestros, recuerdo maestros muy chéveres, con momentos en clases muy divertidos, muy emotivos, pero no recuerdo un maestro que yo te diga, no, este maestro me marcó, no. Para hacerlo honor a la verdad, no recuerdo nombres así propios. ¿Y usted ha querido ser el maestro inspirador? Sí, y no es que lo pretenda así, no es que salga de mi casa todos los días diciendo, bueno, voy a ser el mejor maestro de mis estudiantes o voy a ser inspiración. No, trato eso sí de preparar las clases con amor y de entregarme a mi trabajo con amor. Yo creo que si algo tiene el profe Jordi es que, pues pucha, sabe que tiene que enfrentarse a un curso difícil, a cursos difíciles, a niños y niñas que van a querer hacer cualquier otra cosa menos estar en clase, pero es respirar y demostrarles a ellos que te apasiona lo que haces, que te apasiona lo que enseñas, y eso engancha, ¿sabes? Eso engancha, ese amor por la historia, por las ciencias sociales y por las clases, yo creo que a ellos les engancha mucho, y también el respetarles, porque si yo trato de hacer algo día a día es respetar a mis estudiantes como personitas, como seres humanos, y también pensarlos quizás como mi sobrino y mi sobrina que están allí, a los que amo profundamente, y como seres que necesitan no solamente una muy buena clase de historia, sino también tienen vacíos afectivos y necesitan de parte del profe una sonrisa, un abrazo, un ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo en la casa? Porque es eso, ¿no? Es entregarse con amor a lo que enseñas, pero también respetar a tus estudiantes para que haya allí algo que los seduzca, me parece a mí. Usted estudia Historia en la Universidad Nacional, estudia posteriormente una maestría en la Universidad del Rosario. Quiero hablar ya de su carrera docente, cómo empezó, pero antes usted mencionaba que antes era muy creyente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, no, la Nacional. La Nacional lo marca uno mucho en esos temas críticos existenciales, espirituales. Yo entré siendo muy religioso, porque además de eso mi mamá es muy religiosa, hasta el día de hoy es muy devota, reza el rosario no sé cuántas veces en el día. La vez pasada hablábamos con una compañera del trabajo y decíamos que a nosotros nos va muy bien en la vida y a mí me va muy bien en la vida. Voy a decir algo que no es muy ateo de mi parte, pero yo también siento que me va muy bien porque mi mamá reza mucho por mí, ¿sí? Yo no creo en Dios hoy en día, pero sí creo mucho en el tema energético, ¿sí?
en el tema de las energías bonitas que transmiten las personas, los espacios, los lugares. Cuando un niño me dice a mí, una niña, profe, chao, que Dios lo bendiga, yo no le digo como hermano, yo no creo en Dios, sino que realmente a mí me conmueve eso porque sé lo que encierra esa frase y sé esa energía bonita que se proyecta. Y cuando uno le dice, profe, bendiciones, también yo recibo eso de una manera muy positiva, muy bonita. Entonces yo creo que a mí me va también en parte muy bien en la vida. Estoy muy feliz porque mi mamá reza mucho por mí, por mis hermanos, por todos allá en la familia. Pero yo llego a la Nacional y empiezo pues a estudiar además historia, ¿no? Entonces tú empiezas a analizar la vida de una manera crítica, empieza a dudar de esa existencia de un ser superior que todo lo puede, que todo lo domina, ¿no? Y empiezas a analizar pues la realidad en la que vives, donde hay desplazamiento forzado, conflicto, muertos, secuestros, y tú dices, no, pues ¿cómo es posible que exista un Dios con todo esto tan perverso que pasa en el mundo? Y empiezo como a desencantarme de la idea religiosa. Yo creo que en mi primer semestre en la Nacional, que fue así un choque bien bonito, bien interesante, pero que también, sí, como que trajo esas cosas. ¿Cómo es el tema ya vocacional? O sea, desde la universidad, ¿cuándo se convierte usted en maestro? ¿Cómo es ese proceso para convertirse en maestro? Sí, fíjate, Jairo, que a los profesionales que no somos licenciados se nos critica mucho, a veces con razón, otras veces sin razón, porque nos dicen que nosotros somos profesores, pero porque no encontramos salida laboral en lo que realmente estudiamos, que los ingenieros llegan a dar clases de matemáticas, pero deberían dedicarse a la ingeniería porque les falta el componente pedagógico, que los historiadores dictamos clases de ciencias sociales, pero dedicarnos a trabajar en un museo porque ya es algo que forma parte de nuestra profesión y tal. Pero yo sí puedo decir en mi defensa que desde muy temprano, cuando empiezo a estudiar historia, lo hago con miras puestas en la docencia. Mis trabajos finales en las materias de la carrera son enfocados en la educación. Yo me acuerdo que hice una historia de la educación pública, el trabajo que también tenía en mente para presentar como tesis de grado en maestría en historia, porque estudié la mitad de la maestría en historia en la Nacional y no la terminé, era mirar cómo desde los textos escolares se había analizado el tema de la pérdida de Panamá en su momento, ¿no? Cómo los textos escolares estaban manejando el discurso de la pérdida de Panamá para niños, niñas, ¿no? En esa época, hace 100 años, ¿no? Un poquito más, que se separó Panamá. Entonces fíjate cómo todo mi estudio está enfocado y tiene las miras puestas en la docencia, porque sabía, y todavía hoy lo reconozco, que en la Universidad Nacional, por lo menos en la carrera de historia, el componente pedagógico y didáctico está ahí al margen, ¿no? A ti te enseñan mucho sobre la historia de Colombia, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tú sales con unas bases muy buenas investigativas, pero tú llegas a un salón de clases y vaya, explíquele eso al Brian, a la Alexis, a la Marjorie, a ver cómo, ¿no? Es un vacío ahí. Entonces yo llegué y dije, pucha, pues yo sé mucho de la historia de Colombia, pero yo les puedo hablar de la historia de Colombia, pero allá estaban unos hablándose de las greñas, otros estaban aquí tirados en el piso, otros no querían estudiar. Entonces sí había un vacío pedagógico y didáctico muy grande, que empiezo a subsanar también desde mis estudios de posgrado. Estudio didáctica en el SENA, la maestría de estudios sociales en la Universidad del Rosario la hago también con un enfoque netamente educativo, y mi tesis también gira en torno al tema educativo. Hago un estudio también virtual en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, ya con el tema relacionado a la pedagogía, la filosofía. Y además de eso, pues tomo un diplomado en la Universidad Pedagógica, que era porque creo que ya no existe, eso me parece muy lamentable. Era un diplomado de pedagogía para profesionales no licenciados, ¿sí? Cuando tú llegas al distrito y eres un profesional no licenciado, tú tienes que hacer un curso para validar esa pedagogía, ¿no? Para validar esos estudios. Y yo estudio en la pedagógica, hago ese curso allí. Entonces trato como de subsanar ese vacío formativo en pedagogía por mi cuenta y desde el posgrado también, pero siempre desde muy temprano con las miras puestas en la docencia. Cuando estaba terminando mi carrera de historia, mi hermano ya era profesor de colegio y me invitaba a algunas de sus clases a impartir clases, a explicar temas. Entonces sí, desde muy temprano el tema de la docencia estuvo ahí en el radar. Usted tiene varios galardones, uno de ellos del Consejo de Bogotá. También tiene un libro, ¿cierto?, alrededor de la didáctica y la pedagogía. Quisiera saber, ya después de estas reflexiones alrededor de la libertad, alrededor del pensamiento crítico, lo que brinda la Nacional, usted se enfrenta con el colegio, con la educación escolar.
con todas sus dificultades, la educación escolar además en los países de América Latina no, digamos, no tiene solamente la dificultad pedagógica, sino que tiene la dificultad socioeconómica, tiene una cantidad de elementos allí detrás, la familia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué situaciones encontró? ¿Cómo fue formando como esa personalidad del ADN del profe Jordi, que es en últimas la personalidad de la didáctica, de la pedagogía y de una forma de enseñar? Claro, entonces ya te di como algunas pistas de ese enfrentarme siendo historiador a un escenario en donde el discurso histórico pues vaya y venga, lo que tú tienes que tener es bases pedagógicas y un poco como de dominio de grupo, aunque a mí esa palabra dominio no me gusta. Cuando yo termino la carrera de historia, entrego muchas hojas de vida a muchos colegios, pero me descartaban por lo mismo, ¿no? Porque pues no, historiador, no es licenciado, no nos sirve, de la nacional, ¿no? De pronto el sueldo que ofrecemos aquí no está acorde con sus aspiraciones, porque hay que decirlo, yo siempre lo digo cuando tengo oportunidad de hacerlo, los colegios privados, la mayoría, no todos, porque la gente se me va encima después, la mayoría de colegios privados tienen una política salarial y unos sueldos muy explotadores con los maestros. Y entonces de pronto decían, no, pues este man de la Nacional, a esos estudiantes egresados de la Nacional les gusta ganar mucha plata porque estudiaron en la mejor universidad de Colombia, entonces este sueldo como que no les conviene. El hecho es que a mí me descartan en muchos lugares hasta que por allá en un colegio en Usme, ¿no? Todo lleva a Usme, en Usme me dan la oportunidad de estrenarme como profesor en un colegio privado. Arranco allá, pero apenas un año, porque es eso, Jairo, es tener que ir a trabajar de lunes a sábado, es tener que hacer reuniones de familia los días sábado, es tener que sacar de tu bolsillo para pagar tu indumentaria, es el tener que ir a la oficina de la coordinadora para ir a echarle gotas a tu marcador, pero contarlas a viva voz para que ella escuche, para que no se pasen las 30 gotas, porque así funcionan muchos colegios privados. Era recibir un sueldo que pues no era el más digno, no era el más ideal. Sale uno pues siendo historiador de la Nacional y se encuentra con ese sueldo y uno dice, "Jue madre, ¿será que sí? ¿Será que no?". El hecho es que duré un año en ese colegio privado y luego digo, no, pues busquemos chances en el magisterio y me presento a las provisionalidades en el magisterio. El magisterio ofrece ese tipo de vinculaciones en provisionalidad. Entonces, no sé, que en un colegio una profesora está embarazada y tiene una licencia de maternidad, ahí llega un provisional 3 meses o 4 meses. Que en otro colegio un profe se enfermó 2 meses, ahí llega un provisional. Y eso pues te da a ti la garantía de trabajar en el magisterio, pero es una inestabilidad tremenda porque tú puedes tener 4 meses en un trabajo en un colegio, luego estar 2 meses ahí presentándote sin nada ahí asegurado, luego te sale una provisionalidad de un año, luego te sale una provisionalidad de 15 días y ahí estuve rotando en varios colegios del distrito, trabajé en Ciudad Bolívar, yo me estrené en el distrito en Ciudad Bolívar, en el barrio del Borizabra Alta, con muchos prejuicios, ¿no? Porque le dicen a uno va a trabajar en un colegio público de Ciudad Bolívar y uno, mucho, no, pues me toca cuidar mucho el celular, mis cosas, porque esos pelados, pero que va, yo le cogí mucho amor a esa localidad y es más, yo siento que la localidad Ciudad Bolívar, pese a ese estigma que tiene, es una de las localidades donde uno como profesor puede trabajar más bonito porque se mueven muchos proyectos y los pelados y las peladas de Ciudad Bolívar se mueven en muchas cosas y son un público muy bonito. A mí me fue muy bien allá en Ciudad Bolívar, en la montañita, trabajé un año, luego salté a otra provisionalidad en Bosa, luego en Kennedy, y ahí estuve en un vaivén hasta que me presenté al concurso docente, ¿no? Para aspirar a un cargo ya de planta en el magisterio, y logré pues pasar. Y allí ya fui nombrado en el 2016, donde estoy ahora actualmente en el Colegio Venecia, en la localidad de Tunguelito. No sé si esto responde a tu pregunta, ¿sí va por allí? Sí, tal vez. Sí. No, y de hecho lo siguiente que le quería preguntar, profe, es ¿cómo describiría ese proyecto de innovación pedagógica cuando uno ve sus videos? Uno ve tanto como el momento en que usted está en el aula describiendo cuando llegan los estudiantes tarde o cuando tal cosa, pero también usted da consejos, ¿cierto? ¿Cree, o más bien, cómo ve esa apuesta de innovación pedagógica a partir de las redes sociales y cuándo empezó allí? O sea, ¿por qué dijo esto es algo innovador, algo distinto? Quiero hablar después del tema pandemia, porque además eso ha cambiado muchísimo, creo que de las instituciones que más ha cambiado es la escuela, ¿cierto? Pero quisiera como escuchar esas reflexiones que usted tuvo antes de empezar en las redes. Bueno, cuando ya empiezo a
hacer mis pinitos ahí como profesor, sí es cierto que yo sentía que había clases que salían muy bien, que yo conectaba muy bien con mis estudiantes y yo decía como pues, interesante, ¿no? Saltar al mundo de las redes digitales, al YouTube y tratar de hacer estas mismas clases, pero ya para un público más amplio, a ver si de pronto lo que genero aquí con mis estudiantes lo genero con más gente allá afuera. Y mis estudiantes me decían como, profe, bacana esa clase y tal. Y yo decía, bueno, pues de pronto me están dando ahí el espaldarazo para saltar al mundo del YouTube. Aunque no pareciera así muchas veces en mi vida cotidiana, yo pues soy muy, no sé si chistoso sea la palabra, como profesor, ¿sí? Yo en una conversación de amigos y familia, yo muchas veces puede que esté ahí 2 horas sin decir palabra, soy muy introvertido, pero como profesor sí soy bastante extrovertido. Yo creo que eso es el empoderamiento que yo siento allá en el salón de clase, que cuando soy profesor con mis estudiantes sí me gusta hacer hasta payaso y hacerles reír y sacar chistes de lo que estoy explicando y bailar y tengo una personalidad muy extrovertida. Y yo decía, bueno, pues saltemos al mundo de las redes digitales, a ver si de pronto esa conexión que encuentro con mis estudiantes la encuentro con más gente allá afuera, pero siempre había un pero, ¿no? La maestría, no había tiempo, hasta que, tú lo dijiste, Jairo, llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia en el 2020, yo ya estoy en la recta final de la maestría, ya tengo más tiempo, más disposición, y además de eso, pues tú vas a estar trabajando desde tu casa, lo cual te agiliza por lo menos lo que duraba el bus, el recorrido hasta el colegio, ¿no? Entonces ya tenía una horita y media más para uno, porque ya no va uno hasta el colegio, sino que tiene que hacer sus clases ahí desde la casa. Tengo ese tiempo de sobre y digo, bueno, pues qué carajos, saltemos a YouTube, creo mi canal de YouTube, trato de hacer algo muy al estilo de Diana Uribe, ¿no? Yo digo, bueno, pues hagámosle competencia a Diana Uribe, ¿no? ¿Quién quita, no? El profe Jordi, competencia a Diana Uribe. Esta señora le ha ido muy bien porque además, dicho sea de paso, tiene mucho carisma para narrar, ¿no? Diana Uribe, si algo se le abona, Sí, emociona. y conecta con la gente y contagia de una manera que los historiadores no hemos podido. Eso sí, ella no es historiadora, ella es filósofa de formación, pero esa señora supo hacer algo que los historiadores no hemos podido hacer, desafortunadamente, y es sacar el discurso histórico de la academia y ponerlo en boca de la gente del común, de los taxistas, de las personas de las tiendas, las personas allá en Caracol Radio muy temprano escuchando a Diana Uribe, porque esa señora lo hacía con un carisma y yo decía, bueno, qué carajos, pues hagámosle a ver qué tal nos va. El secreto de la divulgación y lograr y lo conecta uno ahí. Que es algo que uno le critica mucho, por lo menos a la Nacional, que la Nacional hace unos simposios y hace unos encuentros y unas cosas muy majestuosas, pero no hace un trabajo de divulgación de verdad y tiene todas las herramientas, pero no lo hace, parece una burbuja. En fin, esta señora entonces sí sale con su carisma y explicar los temas de historia. Y yo digo, bueno, hagámosle. Trato de hacer esos primeros videos con temas que les estaba explicando a mis estudiantes también para la pandemia. Mi primer video hecho es sobre el origen de la vida. Me he hecho un carretazo como de 40 minutos, que eso hoy en día no lo ve nadie, porque ¿quién va a ver un video de 40 minutos en YouTube? Y llego con mucha emoción allí a YouTube, me va muy bien esa primera semana. Recuerdo que me llega un correo de YouTube, ¿no? de allá los que manejan, profe Jordi, lo felicitamos, usted ya tiene una audiencia para llenar un avión comercial en una semana. Yo digo, no, esto es lo mío, ¿yo qué estaba haciendo? Yo estaba perdiendo mi tiempo allá en el magisterio, voy a sentarme, le hago una carta al rector, señor rector, muchas gracias, encontré lo que va a ser mi futuro, me voy a dedicar a las redes sociales, ya tengo 500 suscriptores, llegar a 500 suscriptores no es fácil, hay creadores de contenido que hacen cosas muy bacanas en YouTube, y ahí se quedan con 100, 200, 300. Yo llegué a 500, pero también es cierto que llegaron fue muchos estudiantes, muchos padres, madres de familia y muchos estudiantes que necesitaban pasar la materia, entonces suscribían, profe, me suscribí a su canal, écheme una manito ahí, súbame la décima que me hace falta y tal, mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos, y la vaina quedó ahí, ¿no? Triunfar en YouTube es muy jodido. Hay gente que lo hace con muchas banalidades y muchas vainas bobas, bueno, pero hay gente muy tesa que no lo logra porque es muy difícil. Yo no sé cómo es hoy en día el tema, pero creo que tú tienes, para empezar a monetizar, ¿no? Para que eso signifique plata para ti, tienes que lograr, si mal no estoy, 1000 suscriptores. Yo ya afortunadamente pasé esa cifra, 1000 o 10.000, no, creo que 1000. Bueno, ahí me corregirán en los comentarios. Y creo que 40.000 horas de visualización, que eso es un resto de tiempo, ¿no? Inicialmente YouTube tenía como condición el número de clics en tu video, pero se dieron cuenta que muchos creadores se valían de eso para poner en la portada, no sé, Karol G, vea Karol G en trajes menores, dele clic.
y la gente llegaba y se da cuenta que el contenido era otro, entonces YouTube cambia la política y dice, no, no vamos a monetizar por clics, sino por tiempo de visualización y van a ser 40.000 horas de visualización. Y yo hacía videos, me entregué de una manera muy juiciosa a hacer videos, tanto así que descuidé muchas cosas allá del hogar y casi que me enceguecé allá por hacer cosas en YouTube, pero no me fue tan bien como esperaba, ¿sí? Saqué videos muy bonitos, me parece a mí muy chéveres, ¿no? La historia de 10 productos muy colombiano, la historia de la primera pandemia, yo me gozaba eso, pero no llegaba a los números que yo quería, Jairo, y decía, no, esto va a ser muy jodido por acá. Tocó seguir siendo profe, YouTube no es lo mío, no tengo el tiempo como para hacer un video así diario, ¿no? Cada 8 días, que es lo que recomiendan para lograr y alcanzar buenos números. Y digo, no, pues no, este tema no fue, hasta que llegó a TikTok, ¿sí? A mí mis estudiantes ya me habían dicho por allá cuando empezó TikTok 2018, 2019, profe, ¿por qué no hace Ese TikToks? es el boom. Sí, me decían, profe, TikToks. Y yo, TikToks, ¿qué es esa vaina? Y me decían, profe, vea, TikTok, venga, le muestro un TikTok. Y yo veía una gente ahí bailando y haciendo, yo les decía como que o sea, ustedes quieren que yo me ponga a bailar ahí en redes y lo mío es la academia, lo mío es el tema profesional, lo mío es el tema pedagógico. Y hoy en día soy un agradecido de TikTok porque ese se convirtió en mi vitrina y en mi trampolín para llegar a las otras redes. Entonces digo, bueno, pues qué carajos, en el 2021, si en el 2021 digo, bueno, pues saltemos a TikTok, pero tratemos de darle un sentido a la vaina, de hacer algo bien bonito, bien interesante. Hoy en día mucha gente tiene TikTok, pues lleguémosle a la gente por TikTok y me invento un personaje que era el Cucho Jordi Mauricio. Tenía una peluca allá en mi casa, me la ponía y representaba con este personaje todo lo que está mal en este mundo desde un profesor. Entonces, el Cucho Jordi Mauricio era un profesor machista, misógino, transfóbico, gordofóbico, violento con sus estudiantes, y era una personificación de un profe que era como una antítesis del profe Jordi. Me ponía una peluca y empezaba allí a defender el establecimiento, el sistema, y empiezo a hacer videitos cortos y algunos empiezan a pegar más que otros, y tuve uno que se hizo muy viral, que era yo allí como el Cucho Jordi Mauricio con una peluca, mostrando diferentes pancartas y diciéndole a la gente por qué los uribistas no éramos brutos. Pero entonces lo que yo hacía, cuando tenía que ir pasando los carteles, yo me quedaba siempre con el mismo cartel allí en pantalla, y lo que hacía era pasarlos de atrás. Y claro, esa vaina se viralizó mucho porque fue en el marco también de una protesta muy fuerte al gobierno de Duque, y lo viralizaron también sectores de la izquierda, y Matador lo subió a sus redes, y yo dije, bueno, por aquí fue, por el Cucho Jordi Mauricio. Yo estaba muy influenciado por Jaime Garzón, por Juan Piz González, también era una mezcla ahí como de los dos. Pero no, ya después, es que esto es una montaña rusa, Jairo. Tú estás arriba y después caes. Entonces, como la vida misma, ¿no? Uno está feliz y luego triste. Entonces, llegué arriba con ese personaje y después otra vez caí y dije, no, el Cucho Jordi Mauricio, además tener que ponerme una peluca, ya tenía que ir al colegio porque ya después se terminó pues el tema virtual, ya había que ir presencialmente. No me quedaba al mismo tiempo para ponerme una peluca, montar un estudio, que el tablero, que tal. Digo, no. No es por aquí. Hasta que en el 2022, si mal no estoy, sí, voy saliendo tarde para mi casa. Yo vivo muy lejos del lugar en el que trabajo. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca, y trabajo en Bogotá, en Tunguelito. Iba muy tarde, una mañana para el colegio, y digo, pues no me voy a preocupar. Y saco mi celular y digo, gente, voy tarde para el trabajo, no me voy a preocupar por llegar temprano al trabajo, ya voy tarde, no importa, no voy a ir a correr por ir a entregarme un sistema capitalista que nos explota, que nos consume, donde gozan unos muy pocos. Me voy a relajar, voy tarde para el trabajo. Les invito a ustedes también que si van tarde para el trabajo, tranquilos, tómense un tinto, relájense, no vamos a correr para llegar al trabajo. Y me acuerdo que me toca con el 6.5, que es el curso más, digo, no, esas chinos me van a romper allá los vidrios, me van a destrozar el salón, guardo el celular, paro un taxi y me subo a un taxi porque me acuerdo que me toca con el 605, y digo, bueno, pues montemos esta experiencia en TikTok a ver qué pasa. Ya no como el Cucho Jordi Mauricio, sino como el profe Jordi, que está viviendo algo muy del quehacer pedagógico, del día a día de los profes, que es tener que llegar temprano allá porque de pronto le dañan los vidrios del salón, y subo ese TikTok a redes, ya como el profe Jordi, y empieza a viralizarse especialmente entre los profes. No, mira que el profe, mira que no, que a mí me pasa lo mismo con el 6.6, que no sé qué, sí, que uno a veces no quiere llegar al colegio, pero le toca. Y digo, bueno, como que entonces sí es por acá.
Mostrémosle a la gente no un personaje, sino mostrémosle lo que significa ser profesor en Colombia, lo que se enfrenta uno en el aula, las cosas bonitas, maravillosas, pero también los retos y los desafíos. Y en el 2021 entonces empiezo a hacer contenido ya como el profe Jordi, el profe, y ahí ya empieza como a irme bien por ese lado. ¿Cuáles son las experiencias más bonitas que ha tenido desde esa primera experiencia digital? ¿Cómo lo han recibido los padres? ¿Cómo lo reciben los otros colegas? ¿Cómo lo recibe la gente del magisterio? ¿Cómo lo reciben los otros estudiantes? ¿Qué le ha tocado ahí en términos de reacciones resolver, responder y vivenciar? Sí, eso ha sido de todo, Jairo, eso ha sido de todo. Uno encuentra de todo, uno encuentra mucho cariño, uno encuentra mucho respaldo, uno encuentra mucha admiración también, eso es muy bonito, pero uno encuentra también como mucha hostilidad, mucha rabia, mucha envidia, no sé si sea la palabra también de parte de algunas colegas, pero yo creo que sobre todas las cosas es el cariño, ¿no? Yo creo que eso, ya que me lo preguntas, la experiencia más significativa que a mí me ha dejado todo esto es el cariño de la gente. Cuando hay encuentros de profes, bien sea porque hay una marcha, bien sea porque sea algún otro evento, yo percibo eso y yo me cuestiono, yo digo como caramba, pero yo qué hago para que la gente quiera tomarse una foto conmigo, quiera saludarme. Pues yo soy un profe más y estoy seguro que hay 1000 profes, no solamente en Colombia, sino en todos los lugares del mundo que hacen cosas más bonitas y más significativas, injustamente invisibles, que las que hace el profe Jordi. Yo solamente tuve suerte con aquello, la viralidad, puse mi celular allí y empecé a grabar algunas cosas de mis clases y eso me pone a pensar, ¿no? Como qué estoy haciendo yo para merecerme el cariño de tanta gente, y eso es lo más bonito. Pero no solamente eso, sino también cuando personas que no forman parte del mundo educativo te saludan y reconocen tu trabajo, eso es muy bonito. Cuando un empleado no se dé claro, cuando un taxista, cuando una persona en la tienda dice que ve mis videos y que le parecen muy bonitos, eso es muy chévere y eso es muy significativo porque tú estás llegando a un público que, claro, es que tú con la gente tienes algo en común y es la escuela. Yo el contenido que hago, lo hago en torno a la escuela y la escuela tiene que ver con el 99% de las personas en el mundo porque todos pasamos alguna vez por la escuela. Entonces hay una señora que ve eso en su lugar de mamá y dice, profe, qué bonito ese video en el que usted le da algunos consejos a los papás, a las mamás, qué bonito ese video que hizo en reunión de padres, madres de familia. También un pelado de 20, 25 años que no está estudiando para ser profesor, pero me dice, profe, qué bacano ese video porque yo siempre quise tener esa clase, siempre quise tener un profesor como usted. Entonces encontrar ese cariño y esos gestos ha sido lo más significativo. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi esposa a Argentina, íbamos caminando. Si yo me sonrojo y me da mucha vergüenza que me pidan fotos aquí en Bogotá, en Colombia, pues imagínate que allá en Buenos Aires una señora de la nada salió a un edificio, profe Jordi, que yo veo tus videos, que no sé qué yo, pero ¿cómo sí? Que yo soy recepcionista y veo tus videos y regálame una foto y tal. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? que me sonrojan y me ponen allí como una libra de tomate, pero que además de eso, pues me ponen muy contento. Son cosas que marcan mucho y que se convierten en algo muy emotivo para seguir en esto también. Entonces, yo creo que eso ha sido de lo más chévere, ese cariño que está por encima de otras cosas que también llegan, como la envidia, como los comentarios negativos. Todo video que uno suba va a tener, si tiene 10 comentarios bonitos, va a tener 2 comentarios negativos de hate, de gente que no le gusta lo que tú haces, que dices que estás poniendo en ridículo el gremio docente, que vaya a haga clases de verdad, que eso no es una clase, que qué le estoy aportando al sistema educativo con eso. Pero hay 10, 20 que te hacen saber a ti que, pues, que las cosas están siendo recibidas de una manera bien, bien bonita. Sobre ya, digamos, el sistema educativo, particularmente, pues porque en Colombia tiene muchos debates, la educación pública además tiene enemigos. Eso pareciera una locura que en un país como el nuestro, en donde lo público, político, lo comunitario ha sido tan difícil de construir, de sacar adelante, un país lleno de violencia, de corrupción, etc. No, la educación pública tiene enemigos en Colombia, una locura, pero así es. Afortunadamente no son mayoría, pero tienen enemigos. Yo quisiera conversar con usted porque he visto también varios videos explicando temas que a veces para la gente, porque como no lo conoce, porque como no, digamos, ha estado ahí en el papel del docente, no se entiende a veces la lucha de la dignidad del docente, en un país en donde además
de los padres, los rectores, el sistema en general, la sociedad en su conjunto, le exige una cantidad de cosas a los profes, ¿cierto? Pero no se conoce allí también la vida y la cotidianidad del profe. Yo quisiera saber las reflexiones suyas sobre el sistema educativo colombiano en términos de qué se puede mejorar, qué definitivamente está mal, qué definitivamente se ha logrado mejorar y con también el esfuerzo de muchos profesores, muchas profesoras, los propios estudiantes. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que el sistema educativo público colombiano tiene cosas que hay que reconocer que son muy buenas, pero tiene otras cosas también muy desafortunadas, ¿no? Yo creo, Jairo, que uno de los principales problemas y las problemáticas más importantes del sistema educativo colombiano pasa, hay que decirlo, por un tema de política salarial. Para nadie es un secreto el salario que recibimos los y las profes, sabiendo que hay muchísimos salarios que son peores, ¿no? Que en los colegios privados, reitero, es mucho peor muchas veces ese salario. El salario que recibimos en el sector público, los profes y las profes, hay que decirlo, no está acorde a nuestra responsabilidad social y nuestro quehacer diario. Y si tú haces un comparativo ni siquiera con los países de Europa o de Norteamérica, sino con los países de la región, el sueldo de los maestros es muy bajo. Entonces yo creo que esa es una gran problemática, no solo porque eso significa que los profes que estamos en ejercicio no recibimos el sueldo que merecemos, sino porque también eso ahuyenta a jóvenes brillantes que no están escogiendo la carrera de la docencia porque ven que se van a ganar eso y dicen, no, pues yo prefiero escoger una ingeniería, una medicina que paga esto, una carrera técnica que paga esto, a estudiar para ser profesor y ganarme esto. Entonces, Se pierde lo vocacional. claro, se pierde todo eso. Entonces, si el sueldo no es el ideal, pues eso lo que va a hacer es ahuyentar a muchas mentes brillantes y eso es lo que está pasando. Estamos perdiendo, sí están llegando profes y profesoras muy preparados, muy brillantes, pero también estamos perdiendo a muchas peladas y a muchos pelados muy pilos que ven el salario de un profesor en Colombia y dicen, no, yo no voy a entregarme allá 8, 9, 10 horas diarias en un salón de clases para ganarme esto. Entonces yo creo que una gran problemática pasa por ahí. También el tema del hacinamiento en las aulas. Es muy jodido, Jairo, cuando tú tienes que darle clase a 40 niños y a 40 niñas. Tú lo puedes hacer con toda tu vocación, lo puedes hacer con toda tu entrega, pero es muy jodido porque son 40 universos distintos. Es que tú no estás allá con 40 máquinas, 40 mesas, 40 tablas, sino que estás con 40 personitas que tienen sentimientos, emociones, ¿no? Yo siempre digo que el aula es como un cosmos, ¿no? Están allí las nubes, ¿no? Tranquilas, pero por allí hay un volcán en erupción, por allí hay un mar que de cuando en cuando se convierte en tsunami, ¿no? Estás allí en un cosmos. Y sabernos hoy en día en un aula con 35, 40 y saber, porque hay que decirlo, que desafortunadamente esos números van a ir creciendo porque entonces ya en 2 años no van a ser 40 sino 45 y en 5 años 50, eso es muy jodido. Entonces yo creo que también el hacinamiento perjudica no solamente a los profes, porque no vamos a estar como con toda la disposición para enseñar de la misma manera, pero también a los estudiantes porque tú tienes 39 compañeros y el profe pues no te va a poner a ti la atención que realmente necesitas y mereces porque el profe va a tener que dividir su atención en 49 ¿no? colegas, compañeritos, compañeritas. Entonces el tema del hacinamiento también es muy problemático. Me parece que es muy problemático también todas estas pruebas estandarizadas tipo ICFES. Me parece que hay que replantearlas, hay que reevaluarlas. No es justo que un niño o una niña que salga por allá de un colegio del Chocó presente el mismo examen que presentan niños y niñas que salen de colegios bilingües privados en Bogotá, ¿no? Es más, no es posible que los niños y niñas, por lo menos que tienen habilidades en el deporte, no se les reconozca por medio del ICFES de alguna forma. El ICFES no evalúa el deporte, no evalúa las competencias artísticas. Si tú eres un gran músico, si ya a los 14, 15 años tocas un instrumento, eres bueno para tocar en una banda, el ICFES no te va a calificar eso porque es algo muy estandarizado, algo que está muy a tono con toda la política educativa neoliberal y con todo el tema de estas pruebas PISA. Entonces me parece a mí que estas pruebas también
estandarizadas que abren puertas, desafortunadamente, porque el ICFES abre puertas, deben reformularse, deben repensarse, no sé si desaparecerse a la palabra, pero sí deben ser reformuladas para que no sea un solo examen el que presenta toda la población estudiantil y además de eso tenga en cuenta todas las habilidades y todos los conocimientos que pueden tener los niños y las niñas, porque estamos perdiendo mentes brillantes que no son allí reconocidas por medio de un papel en unos resultados en el ICFES. Entonces me parece que pues así a grandes rasgos, problemáticas graves, el tema de la política salarial, el tema del hacinamiento, el tema de las pruebas estandarizadas y bueno, y otro largo etcétera, pero yo creo que me detengo ahí por el momento. ¿Cuáles son los principales cambios que usted ha notado en los estudiantes en el tiempo que lleva de docente? O sea, supongo que uno va viendo cambios generación en generación, ¿cierto? ¿Cuáles son los que usted ha visto de los estudiantes de hace, no sé, 10, 15 años a los estudiantes ahora? También, digamos, vinculado a este tema que pasó también tras pandemia, de una cantidad de estudiantes que desertaron de los colegios o que dijeron, yo no quiero llegar a la educación superior, la universidad además no me aporta nada, no va a tener un trabajo estable, no hay vínculo entre educación y industria que me permita pues tener un... Entonces hay unas modificaciones, de hecho en Colombia, no solo en Colombia, en América Latina, estamos viendo la crisis de las universidades por la baja de matrículas. ¿Cómo lo ha percibido usted? Sí, yo creo que cuando tú ya tienes cierta trayectoria en esto, Jairo, la mía no es tan larga, evidentemente, yo apenas llevo un poco más de 12 años en este cuento de la docencia, pero cuando tú te haces con una trayectoria, tú vas percibiendo cambios dentro de tus estudiantes y sí es cierto, me parece que aquí coincidimos con muchas profes, sí es cierto que hoy en día el hábito de la escucha es cada vez más difícil. Yo me recuerdo, por lo menos en el colegio privado, claro, como yo salí siendo historiador de la Nacional, ¿no? Queriendo allí imitar a mis profes que duraban 1 hora, 2 horas hablando de un tema, yo salí dando unas clases magistrales súper aburridas, súper largas, pero recuerdo a mis estudiantes muy receptivos también. Te estoy hablando del año 2013, que fue cuando empecé a trabajar allá en este colegio. Y hoy en día lograr esa atención y captar esa atención de la misma manera es muy difícil. Yo creo que el principal cambio que he percibido pasa por allí, Jairo, por el tema de la escucha, del prestar atención. Tú lo mencionabas y estás muy, muy cierto en eso. El tema de la pandemia yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que cuando sucede la pandemia, allí se trastoca la cultura escolar y pasan cosas que hasta ahora estamos investigando y analizando que perjudican el hábito de la escucha. Claro, empieza a masificarse todo el tema del celular, obvio, pues estamos encerrados en las casas y nuestro celular se convierte en nuestro gran aliado día a día, ¿no? Se convierte casi que en una parte de nuestro cuerpo. Ese tema también de distracciones en el aula se percibe con mayor notoriedad después de la pandemia, el tema de la escucha, el tema de las redes sociales. Yo no sé si tenga autoridad para decir lo que voy a decir, porque yo pues creo contenido para las redes sociales, pero los niños y las niñas se están habituando, se están casi que formateando allí para percibir contenido que se pueda digerir de una forma muy rápida, ¿no? Entonces el video de 1 minuto, no me gusta, siguiente, no me gusta, siguiente, no me gusta. Y cuando tú quieres darles una clase de 30 minutos, de 20 minutos, eso va a ser una hazaña porque están acostumbrándose a digerir información de una manera muy rápida, ¿no? Ellos quisieran que uno, profe de matemáticas, no me gusta, profe de filosofía, no me gusta, profe, esta clase que es biología, no me gusta, ¿sí? Entonces, casi que es un reto porque tienes que competir con todo este mundo de las redes sociales donde tú puedes consumir contenido de una manera muy rápida, ¿no? Los TikToks recomiendan que no sean más de 1 minuto y medio, los Reels tienen que ser de 1 minuto y medio porque ya hay gente allí experta que sabe que después de ese tiempo lo pierden a uno como consumidor. Exacto, y eso está pasando en la escuela. Hoy en día captar la atención de niños por más de 20 minutos es muy difícil. Y en Sextico, que son los cursos en los que yo dicto, a los que les tengo un aprecio enorme y a los que quiero con lo más profundo de mi corazón, las clases magistrales a veces no me funcionan, Jaime. Yo preparo una clase sobre la prehistoria y llego allí y quiero explicar ese tema y no puedo. Y no porque ellos así se lo propongan,
No es que ellos digan, no le voy a prestar atención al profe y ese va a ser mi voluntad el día de hoy. No, lo que pasa es que en ellos pasan muchas cosas culturales, familiares, que ya los predisponen para no prestar atención al mismo tiempo que prestaban antes. Si nosotros nos recordamos como estudiantes, yo me recuerdo como estudiante, yo me recuerdo allá media hora, una hora escuchando a un profesor, nos ponían una película en una clase y para nosotros era una vaina, pues por lo menos para mí que estudié en colegio público era una vaina muy extraordinaria, muy bonita, porque incluso a veces tocaba llevar un televisor de una casa para poner allá. Hoy en día yo le pongo películas a mis estudiantes y no los engancho. Y películas que yo digo, bueno, pongámosle los Cruz, la prehistoria. No, los pierdo. Pongámosles, no sé, leímos Matilda, veamos la película de Matilda, no. Entonces, yo creo que las redes sociales, no sé si son enemigas, porque no me gusta hablar en términos de amigo, enemigo de la educación, pero sí son cosas que están allí causando más distracción de lo que debería. Y hay lógicas familiares que no quiero entrar aquí a detalle porque no tengo el conocimiento para hacerlo, y cosas culturales que están haciendo que los estudiantes cada día estén menos dispuestos a prestar atención. Entonces yo creo que uno de los cambios importantes pasa por ahí, que he logrado percibir. Y sí, no sé si era tu pregunta esa, ¿verdad? Sí. De hecho, me surgió otra pregunta, ya esta es medio mágica, y es si se pudiera cambiar una cosa dentro del aula de clase, al interior del aula de clase. Yo sé que hay una cantidad de necesidades, problemas, pero entiendo que dentro del debate pedagógico se habla mucho de, bueno, ¿qué podemos cambiar al interior del aula de clase para lograr recuperar la atención, para lograr recuperar, también porque la atención está vinculada al cuidado, ¿no? O sea, a la concentración con el otro, al entendimiento con el otro. Si usted pudiera cambiar una cosa, ¿cuál sería para ayudar a mejorar la dinámica pedagógica al interior del aula? Dentro del aula de clase, si pudiera cambiar alguna cosa, ¿qué cambiaría? Caramba. Es que voy a decirte lo que ya dije. Cambiaré ese número tan alto de estudiantes. Es que también es la muy reducción difícil, de estudiantes. Claro, es que también es muy difícil enganchar a 40 estudiantes con una clase magistral, de pronto con 20, bueno. Y en términos pedagógicos, como proyectos de aula, por ejemplo, en Bogotá hubo en una época las experiencias de las Incitar, que creo que después se acabaron, ¿no? Que era educación por proyectos, porque está este tema de educación por asignaturas, educación por módulos, educación por proyectos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le gusta esa idea? Sí me gusta, pero también yo soy muy defensor, voy a decir algo muy paradójico, de la escuela tradicional, ¿sí? Me parece a mí que hoy en día todo este tema de los discursos de los intereses de los niños, las necesidades de los niños, sí, es bacano, es importante tenerlo en cuenta, pero eso lo que está haciendo es perjudicando esa idea tradicional de escuela, ¿no? Cuando nos venden discursos como que los profes tenemos que ser motivadores, que tenemos que dar clases que estén acorde a los intereses y a las necesidades de los niños, eso es muy jodido, Jairo, porque es que no van a ser 10, 15 niños, sino que son 40 niños en una hora, porque ya luego tienes otros 40, entonces van a ser 300, 350 en la semana. Y cuando empiezan a surgir estos discursos, porque ahora sí que los ve uno en TikTok, que no, que la escuela no enseña para la vida. Enseñémosle, a la vez pasada veía un tipo, enseñémosle a los niños a cambiar una llanta. Les sirve más cambiar una llanta y cocinar un huevo que saber lo que es la hipotenusa y el trinomio cuadrado perfecto. Y yo digo, no. La escuela tradicional está pensada de esa forma, porque ¿en qué otro lugar si no es en la escuela tú vas a aprender de la hipotenusa y del trinomio cuadrado perfecto? Y a conocer el mundo, y que el mundo es más complejo que el cambio de la llanta. Y el tema de conocer el mundo, tú lo dices, y si hay algo que sea esencial en la escuela y que sea que la escuela sea escuela y no sea otra cosa, es ese mostrar el mundo, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, tú como profesor lo que haces es abrirle a tus estudiantes la ventana para que se asomen al mundo en el que viven desde las diferentes disciplinas. Yo como profesor de sociales llego allí al aula a las 6:30 de la mañana, les abro la ventana y les digo, vean chinos, chinas, este es el mundo en el que viven desde las ciencias sociales, conózcanlo desde la historia, desde la geografía. Cambio de clase, tienen clase de ciencias naturales, la profesora de biología y ciencias naturales les dice, les abre el mundo, vean chinos, chinas, conozcan el mundo desde las ciencias naturales, desde el cuerpo humano, desde los animales.
clase de música, vean chino, chinas. Entonces, ese mostrar la escuela y ese enseñarles el mundo es una cosa muy maravillosa que tú solamente vas a encontrar en la escuela. No vas a encontrar en YouTube, no vas a encontrar en TikTok, no vas a encontrar con Diana Uribe, con Julio el profe, con el profe Jordi en sus videos, no. Solamente la escuela te lo va a garantizar y por eso es que es tan bonito el horario de clase. Porque tú a las 6:30 de la mañana vas a ver sobre dinosaurios, pero a las 7:30 vas a ver sobre las células, pero a las 10 de la mañana vas a estudiar las fracciones, porque son casi que pretextos para conocer el mundo en el que vives. Entonces fíjate que yo soy muy defensor de esa idea tradicional de no es que tengamos que ser motivadores, no es que tengamos que, a ver, Jesús David, ¿qué te interesa a ti en la vida? No, profe, yo quiero ser futbolista, listo. Te voy a enseñar la historia del fútbol profesional colombiano. Maritza, no, profe, yo quiero ser abogada, listo. Contigo voy a hacer una clase de historia de las leyes en colombiano. Tratar de segmentar así la clase es decirles a ellos y a ellas, vean, mírense su ombligo, miren sus intereses propios, pero desconozcan el mundo en el que viven cuando la escuela tiene algo muy de lo comunista, pero no en el sentido marxista de la palabra, sino en el sentido comunitario, porque tú pones sobre la mesa o abres la ventana del mundo en común y que tienes en común con las otras personas. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Profe, pero ¿eso para qué me sirve? Yo quiero ser futbolista, yo ya estudié en las inferiores de Millonarios, eso no me sirve para la vida real. Profe, yo quiero hacer una historia del Real Madrid. No, es que la Segunda Guerra Mundial forma parte del mundo en el que tú vives, marca unas consecuencias que te afectan a ti, lo quieras ver así o no, y está en el mundo que está allá afuera y que pasó hace tanto tiempo, pero que marca el presente en el que vives. Entonces, no es una visión egoísta del profe que quiere dar un mismo tema para todos, sino una visión comunitaria de la escuela de poner en la mesa o de abrir en la ventana el mundo en común en el que viven nuestros estudiantes y que ellos están llamados a renovar también, porque son ellos los que están llamados a renovar este mundo. Entonces, vea, chino, conozca el mundo en el que vive, apropiese y vaya, transfórmelo allá afuera. Profe, ya para finalizar, en pocas palabras, como la labor docente a veces tiene que ver con mensajes, y hay también este tema de que el profesor lee, digamos, el profesor el receptáculo de todos los intereses, necesidades sociales, no, que eso sea en la escuela, que eso se haga en la escuela, pero ¿qué mensaje le daría usted a los padres de familia hoy? A los padres y a las madres de familia, ¿qué mensaje les daría? Bueno, primero que todo que por supuesto amen mucho a sus hijos, ¿no? Amen a sus hijos, permítales un espacio en el que se sientan cómodos y también conviértase usted en un mensajero para que ellos perciban la escuela como lo que es, ¿no? Y la escuela, Jairo, para niños y niñas, por lo menos de los sectores populares que son los que yo trabajo, significa la única herramienta que tienen para alcanzar una vida digna que seguramente no alcanzaron sus papás y sus mamás. Entonces, conviértase en el mensajero de ese mensaje, ¿no? Sepa decirle a sus hijos, aquí te vamos a brindar cosas que tú necesitas para tu existencia, pero en la escuela vas a encontrar las herramientas para que tú logres hacerte con una vida digna, que a falta de un apellido, que no es Gaviria, que no es Santo Domingo, que a falta de una cuenta bancaria, que a falta de una propiedad, porque son niños y niñas que no tienen ni siquiera casa propia, a falta de todo eso, la escuela se convierte en ese camino para alcanzar cosas dignas y alcanzar una oportunidad de vivir de una manera más bonita, como lo hicieron nuestros papás y nuestras mamás. Entonces, a los padres, madres de familia que se conviertan en mensajeros de eso, y que traten de brindarles a sus hijos un ambiente cómodo y tranquilo para que estos seres humanos que nos llegan allí al aula con todas sus cosas bonitas y maravillosas también no estén pasando por problemáticas que los indispongan frente a un aula de clase y frente a un tema de una clase cualquiera. Al mundo político, gobernantes, congresistas, rectores del sistema educativo, ¿qué mensaje les daría? Lo mismo, que dimensionen por favor lo que significa la escuela para la sociedad colombiana, para la sociedad pública colombiana, que no dejen esto en manos de personas que no tienen conocimiento en pedagogía, en educación. Otra de las críticas que yo le hago al sistema educativo, por lo menos a las políticas educativas, es que muchas veces las diseñan personas que no tienen conocimiento absoluto de lo que es la educación. Yo no digo que tienen que llegar allí a diseñar las políticas educativas las personas que ya trabajaron en aula, que ya han sido profesores 10, 20 años, no, pero por lo menos sí personas que tengan en su haber estudios en educación,
¿sí? Entonces, a los gobernantes y a los políticos y a quienes manejan los hilos políticos de este país, que hagan de la escuela eso que es y que significa para una sociedad como la colombiana, que se ha construido sobre la base de la desigualdad, de la inequidad, que hagan de la escuela un lugar realmente útil, porque eso es lo que es la escuela, un lugar maravilloso en el que no solamente los niños y las niñas se asoman a la ventana para ver el mundo en el que viven, sino se asoman para ver un proyecto de vida y un futuro más digno del que tuvieron sus abuelos, sus papás, sus mamás. A los profes que por alguna razón han perdido la vocación, hay profes maravillosos que están ahí presentes, pero hay profes que lo perdieron o que no se encuentran y a veces llegan a la aula de clase y como que no la tienen. ¿Qué les diría? Que se repiensen que se repiensen su lugar en el mundo, porque si tú no te encuentras cómodo en lo que haces, Jairo, y esto no aplica solamente para la docencia, sino para cualquier campo laboral, estás en el lugar que no es, como dice una cuña por allá, hay un banco, no estás en el lugar correcto. Si tú no te encuentras a gusto con lo que haces, fácilmente puedes echarle a perder no solamente tu rato, ¿no? Echarte a perder tu rato, sino echarle a perder el rato a esas personitas que están allí tratando de conectar contigo. Entonces, con las que cada vez es más difícil conectar. Claro, luego. con las que cada vez es más difícil conectar. Entonces, sí, cuestiones ese lugar en el mundo. No lo digo pues, siendo pues, aquí grosero, no sé si estoy sonando así, pero sí fíjese a ver si la tranquilidad que usted quiere, que usted espera en un entorno laboral, la está encontrando siendo profe. Yo siempre les digo esto a las personas que van a empezar a ser profes, ¿no? Profe, una recomendación, yo les digo, pues sean ustedes mismos, y si siendo ustedes mismos no disfrutan siendo profesores, no escojan esto para su vida, ¿sí? No pretendan ser bravos si no son bravos, no pretendan ser chistosos si no son chistosos, no pretendan ser motivadores si no son motivadores, sean ustedes mismos como son, y si no encuentran esa comodidad siendo como son, están en el lugar incorrecto, porque un profe gruñón puede conectar con sus estudiantes y dejar huellas, y un profe chistoso también. Entonces sean ellos mismos, ellas mismas, y si no encuentran esa tranquilidad, están en el lugar que no es. Profe, y por último, para los estudiantes, los de hoy, los que vienen. Los de hoy y los que vienen, que vean la escuela como una oportunidad como ninguna otra para alcanzar cosas bonitas en la vida. La escuela abre muchas puertas. A mí muchas veces me dicen, profe, ¿yo para qué voy a estudiar? Vea, este influencer no estudio y tiene mucha plata, tiene muchos millones, profe, vea, este señor. Yo les digo, hermano, pero es que la escuela para usted significa, representa algo que no va a significar y va a representar ninguna otra cosa en el mundo, y es ese abrir puertas y ese llegar a experiencias que no vas a encontrar de otra manera. Y si tú por cuestiones de familia no tienes allí una riqueza asegurada, pues la escuela es lo que te va a permitir hacerte con una movilización social y económica. Entonces, apropiense de la escuela, de lo que significa la escuela, porque la escuela, pese a todo lo aburrida que puede ser, porque es aburrida, hay que decirlo, si no, no sería escuela, pese a todas las críticas que se le puede hacer, es el lugar como ningún otro para llegar a un futuro que estamos buscando y que queremos alcanzar. Profe Jordi, muchas gracias por todo lo que hace. Excelente. Jairo, muchas gracias a ti, y bueno, un espacio muy bonito, muy agradecido y muy halagado de estar acá. Gracias.